Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Nuevamente, para mí es una alegría poder expresar de la palabra de Dios. Querido amigo, tal vez tú estarás pensando recibir un mensaje de una persona de un alto nivel de conocimiento bíblico, pero no es así. Simplemente leo la Biblia todos los días y trato de buscar a Dios y lo que yo encuentro, compartírtelo. De tal manera que, así como ha sido una bendición para mi vida personal, pueda hacerlo también para ti. Considera con atención. El buscar a Dios todos los días a través de la oración y el estudio de la Biblia es una bendición. Se ha tornado en una bendición para muchas personas. De manera particular te lo puedo expresar. Trae muchas bendiciones, de tal manera que tus cargas, nuestras cargas, lo podemos depositar en las manos de nuestro Dios. Hoy estudiaremos un mensaje de suma importancia. El título es Libertad del temor y la culpabilidad. Un hombre llamado Martín Lutero, él, cuando era niño y joven, oraba de esta manera: Santa Anita, ayúdame y me haré monje. Saben, mis amigos, y en otro momento él declaraba: fui monje. Si alguna vez un monje llegara al cielo por sus propios esfuerzos, fui yo, dijo él. Si yo hubiera continuado, me habría destruido con vigilias, lecturas y otras obras. Con esto quiero decirte que, o preguntarte, ¿recibe el hombre el perdón y la vida eterna por hacer más buenas obras que malas? Te pregunto. Saben, hay diferentes maneras de ganar el favor de Dios, algunos piensan. En la India, por ejemplo, los hombres andan descalzos sobre clavos, creyendo que al torturar sus cuerpos ganan el favor de Dios. Los hombres caminan sobre brasas ardientes y cargan algunas cosas para buscar favores por actos de abuso físico. Los budistas, por otra parte, creen que ganan mérito para una vida futura, construyendo pagodas y alimentando a los santos. Así creen ellos. Los musulmanes, por otro lado, piensan que morir en defensa del Islam es tener el pase a la vida eterna, como sucedió, por ejemplo, el 11 de septiembre, que recordamos con mucha tristeza. Miles de personas murieron en ese lugar, pero para los musulmanes era una ofrenda para Alá. Saben, los cristianos también, muchos hacen lo mismo, sin pensarlo. Vamos a los cultos, damos ofrendas y practicamos la regla de oro, creyendo que así ganamos el favor de Dios y recibimos la vida eterna. No digo que esto es malo, pero nos aferramos así y llegamos a la determinación que haciendo esto de manera precisa, tenemos el pase para la vida eterna. Yo les pregunto, ¿es esto posible? ¿Puede el ser humano, por medio del castigo físico, la angustia mental o un acto de benevolencia, sobornar a Dios para que le conceda el perdón y la vida eterna, esforzándonos, sacrificándonos, estirando cada músculo espiritual hasta el punto de quebrarse? Martín Lutero lo intentó. Él declaró después: en Roma fui un santo frenético, corría por las iglesias y las catacumbas, celebré varias misas y casi llegué a sentir pesar por el hecho de que aún vivían mis padres, porque me habría gustado, dijo él, redimirlos del purgatorio con mis misas y otras buenas obras y oraciones.
Pero surgió una pregunta muy importante en su mente. Esta duda continuó con Lutero en su regreso a Alemania. Estudió la Biblia como nunca antes, resuelto a encontrar la respuesta a la pregunta más importante de todas. ¿Cómo se puede salvar el ser humano? Era la pregunta de este monje. ¿Saben? Cuando él llegó así de manera concienzuda al estudio de la palabra, encontró Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Son palabras del apóstol Pablo siendo inspirado por Dios. Yendo a Romanos 3:10 al 12, él encontró esta declaración además, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Primera de Juan 3:4 menciona, pues el pecado es transgresión de la ley. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ya ves, mi querido amigo, todos hemos pecado, sin ninguna duda. De hecho, si cometiéramos solo 3 actos pecaminosos cada día, seríamos culpables de 1095 pecados cada año. Multiplícalo por tu edad y tendrás una idea de cuán pecador eres o cuán pecador somos. En Isaías 59:2 menciona, pero vuestras iniquidades, es decir, vuestros pecados, os han separado de nuestro Dios. Por tanto, mi querido amigo, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron, dice Romanos 5:12, que Pablo lo declaró. Regresando a Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Pero yo quiero recalcar la otra parte. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso es considerar con atención el regalo de Dios. En Efesios 2:8-9 menciona, porque por gracia habéis sido salvados, por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es un don de Dios. Mis queridos amigos, Dios es amor. Lo podemos encontrar o ver en el bumper de los carros, en una pared, en cualquier lugar. Y en Primera de Juan 4:16 lo menciona. También 4:8. Que Dios es amor. El Señor es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice Segunda de Pedro 3:9. No importa, mi querido amigo, qué tan bueno o cuán malo seamos. Dios nos ama, Dios te ama y quiere salvarte. Quiere salvarle si eres una persona adulta, si eres un niño, si eres un joven. Él quiere salvarte. Él no quiere que ninguno perezca. Pero el día de ayer mencionábamos que tenemos libre albedrío. Nosotros elegimos. El Señor Dios misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no deja sin castigo al malvado, dice Éxodo 34:6-7. Saben, nuevamente te hago llegar imaginariamente un sobre con tu nombre en la parte de atrás, pero cuando tú lo abres, viene una tarjeta con esta declaración que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos amigos, cuando uno va a Romanos 5:19, dice así, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Quiero decirte que bajo la sombra del monte Sinaí, el pueblo de Dios, por símbolos y ceremonias, presenciaron una demostración del plan de Dios de redimir al caído. El santuario llamaba la atención del hombre continuamente al Calvario futuro, cuando el verdadero Cordero sería sacrificado por los pecados de toda la humanidad.
Ellos veían al futuro. Nosotros ahora vemos al pasado. Es decir, la cruz de Jesús es el centro de la historia en la historia del hombre. El pecador en aquel tiempo llevaba un animal para sacrificar. Colocaba su mano sobre la cabeza de ese animal y confesaba su pecado. Entonces tomaba un cuchillo y mataba al animal, simbolizando así cómo su pecado causaría la muerte de Jesús, el cordero del sacrificio. Jesús, ahora nosotros lo consideramos como el Cordero de Dios. Por eso, San Juan el Bautista, cuando ve a Jesús venir una vez, a Jesús rumbo al río Jordán, declaró así enfrente de muchas personas que estaban ahí como testigos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, murió en una cruz, murió por ti y por mí, mi querido amigo. Él, en una de sus declaraciones en la cruz, dijo así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando yo leo esta frase, yo pienso así, que esa frase debimos declararlo tú y yo, por nuestros pecados. Pero Jesús tomó nuestro lugar, y Él lo hizo por ti y por mí. Y cuando Él mencionó varias palabras, alrededor de 7 expresiones, uno de los soldados dijo así: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. En San Marcos 15:31 encontramos esto. Entonces, yendo a Efesios 2:8, dice así: porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Nosotros no podemos hacer nada por sí mismos. Tenemos que ir a Jesús, que es la gracia de Dios, y creer en Él, bautizarse, cambiar, hacer que Él transforme nuestra vida, que cambie nuestra vida. El carcelero de Filipos, años después, obedeciendo la orden de sus mayores, ahora viendo en su experiencia qué sucedía en el interior de esa cárcel, él declaró así: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ustedes han escuchado la declaración tal vez muchas veces, leyendo en Hechos 16:31. Los discípulos le dijeron así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa es la invitación hasta hoy, hasta nuestros días, para nosotros, mi querido amigo. Nosotros podríamos orar por lo menos así. Es un ejemplo que yo te doy. Ir a tu recámara o en un lugar a medianoche, en la oscuridad, en la penumbra, donde te encuentras, en la penumbra de tu cuarto, y decir: Señor, reconozco que soy pecador y necesito tu ayuda. Deseo aceptar a Jesús como mi Salvador y Señor. Perdona por favor todo pecado que jamás haya cometido y toma control de mi vida. Gracias por oír y contestar mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Más o menos esa debiera ser nuestra oración, yendo a nuestro Dios, pidiendo el perdón de pecados, agradeciendo por el regalo divino que Él nos dio, que es Jesús mismo, la gracia, el Evangelio. Mis queridos amigos, en 1 de Juan 5:12 y 13 te declaro, leyendo lo que dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En San Juan 3:16, la segunda parte, menciona: todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Hay muchas personas que dicen: yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Sí, pero cuando vamos a otra parte, dice que si creemos en Él, tenemos que hacer lo que Él mencionó: cambiar nuestro estilo de vida, bautizarnos con agua y del Espíritu Santo. Es decir, creer, porque también te declaro que, y te digo que la Biblia menciona que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Pudiéramos nosotros formar parte de del enemigo de Dios y de sus ángeles. Creemos en Dios, pero no nos arrepentimos de nuestras faltas. Saben, mis queridos amigos y hermanos, tal vez tú te sientas un pecador impedernido, pero no. Dios puede cambiar tu situación lamentable a una victoria. Ninguna persona es demasiado vil, ningún pecado demasiado ruin para impedir
que Cristo lo perdona. Saben que hay muchas personas que dicen, lo que él ha cometido no tiene perdón de Dios. Y esa declaración no está correcta. Si tú vas a Dios, si tú has cometido una falta, si hemos cometido errores grandes, pero vamos a Dios, Él nos perdona, mis queridos amigos. Por muy negro que sea nuestra falta ante los ojos humanos. El ladrón en la cruz, por ejemplo. Uno de ellos declaró que, Señor, le mencionó, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Qué hermosa declaración. Ahí colgado en la cruz. Y Jesús, ustedes saben lo que le contestó. Jesús también declaró en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba dirigiéndose a su Padre. Y el ladrón se estaba dirigiendo ahí a Jesús que lo tenía a su lado. San Lucas 23:34 se encuentra esa declaración. Pero el ladrón dijo así, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. San Lucas 23:42. Al instante, Jesús le aseguró, tú estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23:43. Así lo declara. Qué hermosa experiencia. Hoy, mi querido amigo, Jesús toca a la puerta de tu corazón y le dice, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. ¿Cuál es tu respuesta? Sabe, yo quiero contarte una experiencia muy corta, pero considero que muy valiosa. Conocí a un joven, yo no voy a dar el nombre de ese muchacho, porque muchas personas lo conocen, pero lo conocí. Él vive hasta hoy en Carolina del Norte. Y él llegó a vivir con nosotros a la casa, vivió por varios años. Pero quiero decirte que él se empezó a retirar de Dios. Él llegó del estado de Chiapas con una confianza absoluta que sus padres le habían heredado, creyendo, confiando en Dios. Pero las amistades empezaron a llevarlo afuera y a alejarse de Dios. Él creía que afuera era una vida hermosa. Empezó a convivir con malas compañías, quizá a consumir cerveza, a convivir con algunas damas. Pero él cuenta después, él me llamó y él estaba muy entusiasmado por contarme su experiencia, su testimonio. Mira, Joel, dijo él, creí que el andar fuera, lejos de Dios, fuera de la iglesia, era para mí lo mejor. Pero sabes, me equivoqué, dijo él. Me equivoqué grandemente. De tal manera que yo todo lo que hacía para mí era un vacío en mi corazón. No había paz, no había confianza, había tristeza en mi corazón. Y un día, dijo él, para allá no pude soportar más. Como a las 12, 1 de la madrugada, me levanté de mi cama, menciona él, y caí de rodillas y oré y lloré amargamente y le dije, Señor, perdóname y ayúdame. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Ven, por favor, en este momento. Y él me dijo sonriendo, mira, Joel, cuando yo me levanté, sentí una paz en mi corazón, sentí que Dios me había perdonado, sentí una alegría y dormí hasta el final del día con una certeza, una seguridad. Y hoy, me dice él, ya estoy yendo otra vez a la iglesia. Estoy participando en la iglesia. Y cuando él me decía eso, yo decía, amén, gloria a Dios, qué hermosa tu experiencia. Sigue así, cuéntalo a otras personas. Mi querido amigo, ¿estás hundido en los vicios, en las drogas? Y sientes que ahí no te sientes bien. Busca a Dios, busca a Jesús. Él hará de ti un hombre diferente, una persona diferente. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.